tardes. Antes que nada, como hoy vamos a presentar la edición por parte de Ediciones del Genal de la colección Tanagra de textos teatrales de un nuevo título, Entre los unos y los otros, ambos con H, obra de Enrique Girón, escrita para la compañía El Callejón del Gato, que conforman principalmente Enrique Girón y Juan García de la Cova, viejos compañeros, viejos profesores, viejos, lo de viejos lo estoy diciendo simplemente del tiempo que se hacen que se conocen. Empezamos bien. Aquí, en fin, ustedes me entienden. ¿No vamos? Antiguos, veteranos, compañeros, no sé cómo decirlo para que no suene. Y que ganó el año pasado en el Festival de Almagro el premio Autoría, Mejor Autoría Original, el 9º premio Escena Amateur Juan Mayorga, ni más ni menos. Esta obra está concebida, y así fue, para ser representada con la compañía El Callejón del Gato. Entonces, como el destino de cada pieza teatral obviamente suele ser, en casi todos los casos, su representación, yo creo que para empezar no hay mejor manera que ver algunas escenas o alguna escena de la pieza representada por estos señores que ven aquí. Señores, la guerra civil está agotada en sus móviles. ¿Don Miguel de Unamuno? ¿Don Manuel Azaña? Entre los unos y los otros se desangraron, se ensangrentaron, se envenenaron. En aquella época había demasiados accidentes aéreos. Porque para poderlo hacer tendría que haber sido un partido político de un solo integrante, usted, el PU, el Partido Unamuniano. Y usted dirá, o se preguntará, ¿por qué no se declaró entonces? Y yo, don Miguel, tengo que responderle que simplemente porque no me atreví. Creo que no comprendo a dónde quiere usted llegar. Usted fue una persona desleal. Un traidor. ¿Cómo se atreve? Le conmino a que retire esas palabras de inmediato. Soltad con ellos aquello de... No es eso, no es eso. Fui el azote, no lo olvide, de una monarquía corrupta. Mas aquello fue un crimen execrable en el que yo no tuve nada que ver. Usted fue responsable por acción u omisión de todas las decisiones que se tomaban en su gabinete. No me parece justo que a usted la historia lo haya tratado como a un héroe y a mí como a un villano. Y sí, hubo momentos en los que tuve un miedo cerval a la muerte y que tenía verdadera hambre de inmortalidad. Pobre San Miguel, bueno Marte. No se burle de mí, se lo ruego. Y además, usted y yo tenemos algunas cosas en común. ¿Ah, sí? Dígame. Y lo más importante para mí, usted fue
presidente de esa noble institución llamada Ateneo de Madrid. Bueno, yo también fui presidente, pero por poco tiempo. Salamanca, Salamanca, renaciente maravilla, académica palanca de mi visión de Castilla. Por cierto, a propósito del Museo del Prado, ¿acaso usted no sepa que yo dormí encima de la maja desnuda? Yo aquella noche hubiera querido morir. Sí. Que me mataran también. Y os digo más, vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque para convencer necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Siento mucho, don Miguel, que terminaran así sus días y que le volvieran a quitar a usted el rectorado. Y nos envían con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Bueno, pues ya lo ven ustedes, el próximo miércoles, día 7 de junio a las 7:30, tendrán una actuación en vivo de Callejón del Gato y verán de nuevo reencarnarse a Enrique y a Juan respectivamente, en Miguel de Unamuno y en Manuel Azaña. Yo querría, antes que nada, recordarle a los que no hayáis estado aquí anteriormente, esto se llama El Tercer Piso y es el nombre del proyecto cultural que Librería Proteo ha tenido a bien encargarme. Yo soy periodista cultural, gestor cultural y esas cosas, y me llamo Héctor Márquez. Y curiosamente también en mi juventud le di un poquito a esto del teatro. Entonces recordaba cuando leía la obra, recordaba el impacto que tuvo cuando yo era muy jovencito la versión teatral que hicieron de La velada en Benicarló de Manuel Azaña, cuando en la recién nacida democracia el teatro empezó a ser probablemente uno de los motores, si no el más importante, cultural de la regeneración democrática de España. Y la regeneración también de la figura de Manuel Azaña, un político que yo sepa no se vio publicada esta obra suya, La velada en Benicarló, que son poco más o menos que sus memorias políticas, no se vio publicada hasta el año 74. O sea, poco antes de que Franco, no, iba a decir saltara por los aires, ya me hubiese gustado, el que saltó fue Carrero. Franco se quedó quietecito en su lugar. Como fuere, la idea de la recuperación de dos figuras capitales del
pensamiento y la intelectualidad y la política española en aquella época, justo antes de la Guerra Civil, como fueron Unamuno y Azaña, se antojaba, y yo creo que así ahora ya nos lo contará, absolutamente necesaria en un momento donde, si leen la obra, si van a verla, si compran el libro, cosa que yo les invito a hacer, porque esto es una librería y vivimos de vender libros. El libro está editado precisamente por Ediciones del Genal, que es la editorial de Librería Proteo, en una colección que se ha comenzado este año, muy recientemente, que se llama Tanagra, de textos teatrales. Y estamos muy honrados de que Enrique, con toda su trayectoria, también aporte uno de los textos. Como decía, se antoja absolutamente interesante, útil, necesario, que ahora mismo se haga una reflexión sobre los conflictos de las Españas, los conflictos ideológicos que son capaces de llevar el enfrentamiento. Estamos viviendo recientemente un capítulo más de cosas que, si ustedes ven en una obra que está, una teatralización de hechos reales, no hay nada prácticamente inventado más que el hecho de que dos personajes, los espíritus de dos personajes se encuentren después de muertos y hablen y se intenten reconciliar. Ya sabemos que España tiende a repetir una y otra vez las mismas cosas. Cuando lean el texto y cuando vean las cosas que decían en sus discursos Azaña y Unamuno, verán cómo no es un lugar común, es un hecho absolutamente incontestable. El libro, la obra, está prologada por Miguel Ángel Moreta Lara, que es escritor, que es catedrático de literatura, que ha sido asesor cultural y de educación de numerosas embajadas y consulados españoles por todo el mundo, en Hungría, en México, en Marruecos también. Un hombre culto, cultísimo, que además tiene a bien el hecho de haber sido una de las primeras personas que inauguró, junto con Sergio Barce, acompañándole en la presentación que hicimos de la obra de Sergio Barce, el conjunto de cuentos del Mirador de los Perezosos, que también ha ganado este año el premio Andalucía de la crítica de relato. Así que, como él es también el prologuista de la obra, él ha visto la obra, a mí me gustaría que él contase un poco la intención, el valor, y que nos ponga en contexto. Muchas gracias, Héctor. Yo también te quiero. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, esto es la presentación de un libro y, por tanto, yo, antes de que comentemos otras cosas acerca de la obra, lo que quisiera es llamar la atención sobre este pequeñísimo libro, que yo creo que es un libro que da más de lo que promete. Es un libro donde, para empezar, se me escucha bien, ¿no? Pero te lo tienes que pegar mucho a la Sí. boca porque tiene poco Este rango. libro, por ejemplo, recoge una serie de dibujos magníficos que son debidos a la pluma de un cordobés, yo diría mejor, un malagueño de Córdoba, de Montoro, igual que Enrique es un malagueño de Madrid. Sí, gato, sí. Sí. Y para empezar, es un libro artístico. Recoge, evidentemente, la obra de teatro, que es el texto que ha sido, bueno, no solamente el texto, sino también la función actorial de los dos. Ha sido premiado, porque yo, cuando escribí el prólogo, me parece que había recibido como 3 premios, y de repente me llamaba Enrique y me decía: oye, que hemos estado en Salamanca y nos han dado otro premio, y tenía que corregir. Y así, y yo creo que al final... Al final hemos corregido nosotros, ya nosotros no te decíamos directamente, ¿no? Es decir, cuando empezó la obra, se empezó a pensar en escribirla, ya tenía 3 y ahora mismo va por 8 premios, si mal no recuerdo, 7 u 8, ¿no? Los premios no son importantes. Bueno, lo dice con la boca chica. Bien, pues este librito, aparte del texto, posee también ofrece una serie de fotografías muy ilustrativas, y también cuenta la historia del Callejón del Gato, el grupo, el tándem que forman las dos personas que están aquí a mi izquierda, y también con la ayuda de un técnico que está allí, que es Raúl Guerrero Galvez, que es el que se ocupa del tema técnico, del informático, etcétera, ¿no?
Creo que también hay otra persona que os ayuda mucho en la caracterización, ¿no? Que es muy importante. Que, es tu esposa. Muy bien, todo queda en casa. Bueno, pues aparte de ofrecerle, ya le digo, el librito en cuestión, quisiera presentar al autor del texto. Es evidente que es una obra de teatro, pero aquí no estamos con la obra de teatro, que es magnífica y que le recomiendo, igual que Héctor, que la próxima semana acudan al Ateneo a verla, porque desde luego no defrauda para nada. Y si la han visto una vez, véanla por segunda vez. Yo quisiera presentar brevemente a Enrique. Enrique es una persona que ha destacado en una triple faceta, por lo menos que yo le conozca, seguramente tendrá muchas más. Ha sido un viejo profesor de inglés y de eso no voy a decir nada, porque como estás jubilado ya se acabó. Pero la segunda faceta en la que empezamos a coincidir fue la de traductor. Y aquí también Enrique formó un tándem con un tal Andrés Arenas, que es un malagueño de Santander. Y con él han traducido una serie de obras magníficas. Y yo no voy a mencionar a todas las obras de él que han traducido, pero sí voy a mencionar a una autora que fue un rescate para la ciudad y para la cultura malagueña. Y fue la olvidada, hasta que se les ocurrió a estas dos personas traducir sus obras, la señora Isabel Oyarzábal, que firmaba muchas veces como Isabel de Palencia. Palencia era el apellido de Ceferino Palencia, que era su marido. Pues bien, Isabel Oyarzábal es un personaje fascinante, supongo que ya habrán oído hablar de ella. Fue la primera embajadora que hubo en la historia de la diplomacia española, nombrada por la República, por tanto por hazaña, nombrada como embajadora española en Estocolmo, y esta mujer acabó exiliada en México, donde murió. En el entretanto, había publicado una serie de obras, un par de tomos de memorias decisivas para entender el periodo y sobre todo un punto de vista muy particular y muy original, que fueron las dos obras que tradujeron aquí Andrés y Enrique. Y una tercera faceta muy importante también es la de, que es muy vieja también, que es la de actor. Actor, más que actor, yo diría que lo suyo es puro teatro, porque es una vida de teatro. Él formó con Juan de la Cova, García de la Cova, bueno, no te daré Cova, no. Juan García de la Cova formó el Callejón del Gato y representaron una serie de obras. Empezaron además con un gran éxito, porque el nombre es un homenaje evidente, ¿no?, a la obra de Valle Inclán, de Luces de Bohemia, pero mucho después, o al cabo de pocos años, empezaron, sobre todo con obras de Enrique, adaptaciones y obras originales escritas por él. Y ahí es donde yo enseguida empezaré con una primera pregunta, porque me interesa muchísimo esta obra que nace después o durante el famoso confinamiento que nos tuvo a todos en casa durante la maldita pandemia. Y de allí surgió esta obra. ¿Cuál es la pregunta? Como sí, la pregunta es, en la tele. ¿Cómo llegasteis, los dos, o tú, cómo llegaste a idear esta idea que para mí a mí me resulta absolutamente novedosa en la literatura española, no así en la literatura francesa o inglesa, donde se suele hacer mucho, coger a dos personajes históricos, a dos personas de la cultura, del arte, de la política, de la historia, es decir, a dos fantasmas, y confrontarlos, que es lo que se hace entre los unos y los otros. ¿Cómo nació esta idea? Agradezco que me hagas esa pregunta. No, muchas gracias por la presentación y sobre todo quería ante todo agradecer a Jesús Otaola, que está por allí, encargado, responsable de la librería Proteo y de Ediciones del General, por haber creído en este proyecto y con el que hemos trabajado, Andrés y yo, publicado media docena de libros. A todos vosotros por vuestra presencia, veo muchos amigos, familia, y a Héctor Márquez, que
no necesita, como dice en la tele también, no necesita presentación, que es un todoterreno, una persona ecléctica, que le da todos los palos y es el responsable de todo este invento y también inspirador de Tanagra, de la editor... No. Bueno, muy inspirador como mínimo, ¿no? No, Alentador. Cuando yo llegué, Tanagra ya estaba allí como el dinosaurio de Monterroso. Lo único que hice fue convencer, terminar de pegarte el empujón a ti y convencer a Pablo Bujalance de que editara ahí. Yo no quiero méritos que no... Un verdadero placer detrás de Bujalance, de Cristina Navarro, pues... Bueno, contestando a tu pregunta... llevábamos mucho tiempo viendo hablar de Unamuno, artículo, días, que también por centenarios, por aniversarios, por conspiraciones que había por ahí. De Azaña lo mismo. Curiosamente Azaña, que ha sido mucho más maltratado por la historia que Unamuno. Unamuno es como el corcho, o sea, Unamuno se le perdona todo y está por encima del bien y del mal. Lo digo sin ningún tipo de cosa. Y Azaña, pues bueno, desde hace unos 20 años hasta lo reivindican de un lado y de otro, en fin, todo el mundo lo utiliza, pero yo creo que son acciones políticas y más. Pero es verdad que poco a poco se le va reconociendo. La cuestión es muy prosaica, es decir, yo fijándome en este señor que tengo al lado, digo, hay que ver lo que se parece este tío a Azaña, ¿no? Y él te dijo, pues anda que tú, Unamuno. Y esto era la pandemia, estábamos preparando otra cosita y no pudimos hacerla. Y entonces yo dije, pues yo, caracterizado de Unamuno, pues mira, puedo parecerme. Y entonces se lo propuse. Y él, escéptico, dijo, vale, pero seguramente diría, veremos a ver lo que hace este hombre. Yo me encerré en pleno confinamiento y bueno, pues hice el primer borrador y luego se lo pasé a este hombre y ya entre los dos pues le fuimos dando... ¿Quieres saber? Este hombre va a hablar. Yo quería decir que era escéptico, entre otras cosas, porque digo, a ver cómo me va a tratar a uno de mis mitos y de mis referentes, que es don Miguel de Unamuno. Yo estudié en Salamanca, pero vamos, mucho antes de estudiar en Salamanca, para mí el personaje de la persona de Unamuno era, pues es todo un modelo, ¿no? Un modelo, incluso su pensamiento ha influido mucho en mí, en las pocas cosas que he escrito y, en fin, digo, vamos a ver cómo me trata Unamuno. Y yo al principio pues dije, bueno, eso, pues me mostré escéptico. Luego vi que, bueno, que la cosa había quedado bastante bien y que se podía llevar a cabo y en fin, fui poco a poco leyendo, metiéndome, también dudaba de que el personaje de Azaña a mí me fuera a cuadrar, por razones que ahora no vienen a colación, y bueno, pero luego ya vi que lo había tratado digamos que con mucho tacto, tanto a un personaje como a otro, y que en realidad la obra era eso que al final pues se simboliza en ese abrazo entre los dos personajes, ¿no? Un llamamiento a la concordia, un llamamiento al encuentro y a romper pues, esas diferencias que, por desgracia, a los españoles nos han marcado desde hace... Yo quería preguntaros a ese respecto, porque no me acordaba, el otro día no me acordaba de cuándo se estrenó la película de Amenábar Mientras dure la guerra, que prácticamente son los últimos... fue un año antes del inicio de la pandemia, después lo vi, donde precisamente se intentaba colocar la figura de Unamuno como en la figura potencialmente ideal de la concordia, de por lo menos la razón en una España que tiende a la barbarie constantemente. La figura de Unamuno, como bien habéis dicho antes, siempre parece que era como un corcho, que se salva absolutamente de todas. Sin embargo, la de Azaña es justo lo contrario, es decir, es una figura que ha sido reivindicada y abandonada a voluntad sobre todo de la prensa y de determinados círculos intelectuales. Básicamente, yo creo que y los tres que sois profesores y sois intelectuales, os pregunto eso, básicamente por la ignorancia profunda y absoluta y también el temor de que los últimos años de Azaña, donde parece que todo se te atribuye como responsable o no responsable de una masacre, puesto que estabas allí intentando hacer otra cosa, pues digamos que se olvida. A mí me parece que, curiosamente, al contrario de lo que la obra pareciera, porque Unamuno ya viene, digamos, si sale Unamuno en la obra, ya sabe todo el mundo quién es, ¿no? Azaña, vale, este nos suena, pero no sabemos muy bien quién es. Pero me parece que el gran reivindicado en esta obra es Azaña. Curiosamente, a mí me lo parece al leerla
que ahí has tenido una... Si me Uy. permites, Sí, te sí. diría una cosa. Evidentemente los dos suenan mucho, Unamuno suena mucho más, Azaña se inscribe lo de la guerra, pero qué poco sabemos de ellos. O sea, Claro. no quiero hacer mucho spoiler, Spoiler. pero pensar que Azaña muere su padre y su madre antes de cumplir los 10 años. Si eso no te marca la vida, y yo lo digo en la obra, yo abracé la política como una religión, como si fuera mi familia, ¿no? Dadas mis carencias afectivas. Entonces yo creo que lo que yo pretendo sobre todo es, al margen de que sean políticos y intelectuales, lo que es el ser humano, ¿no? O sea, ellos se desnudan, tranquilos, en plan metafórico, No, por y favor. cuentan sus propias miserias, y entonces nos damos cuenta que son dos seres humanos en un momento terrible, con una guerra por medio, que eso desestabiliza a cualquier persona, o sea, por muy bien que tengas amueblado la cabeza. Y claro, Azaña en tiempos de paz es una cosa, y a Unamuno da igual donde esté, porque, como yo digo ahí, me vais a perdonar la expresión, es una mosca cojonera, él siempre estaba en contra de todo. Y sí es verdad que he podido tener la tentación de, puesto que soy el autor, ponerme yo mejor a mí, poner más... No, yo creo que está bien promediado, y la figura de Azaña que diga No, él, yo creo efectivamente que quizá hayas ahondado más, retratado incluso mejor, en términos A mí me lo literarios, parece, también, sí. humanamente la figura de Azaña que la... Bueno, porque la de Unamuno, pues quizás... Que la de sea ya Unamuno más está, estereotipo, digamos, está más. demasiado... Es un mito, es una ya cosa. está demasiado mitificada y seguramente el peso, por eso decía... Yo por eso me de dije, que hace sí, poco lo hago, tiempo, porque me sí. gustó ese tratamiento tan humano que había hecho de la figura de... Dejando a un lado un poco Y ahí lo hay una político. cosa interesante que yo creo que también, y que tú lo señalas en el prólogo, que es el valor. Tú estabas hablando de que esto se hace más en Francia y que aquí, o incluso en Inglaterra, existen estas figuras de grandes, estas obras de teatro de grandes personajes de la historia que se encuentran y sirven para contar la historia y sobre todo el presente. Es menos habitual en el teatro español, evidentemente. Pero tú señalas un elemento que yo creo que es importante y que a mí me gustaría que desarrollarais, porque vosotros sois docentes, ¿no? Ya estáis jubilados, pero habéis sido docentes durante todo el tiempo. Tú incluso, además de ser profesor de literatura, has sido profesor de teatro dentro del instituto y es la labor didáctica y pedagógica. Es decir, me parece que una de las mayores pesos de esta obra es enseñarle a quien lo ve por primera vez, y no digo necesariamente alumnos, sino digo a todo el que la vea, enseñar quiénes eran ellos y quiénes somos nosotros, ¿no? Coincido contigo en que tiene un valor didáctico fenomenal y yo lo señalo en el prólogo, en efecto. Al principio has dicho eso, que la historia de España que se repite una y otra vez. Y Ángel González... Usa mejor es que se acopla, ¿no? Apartado. Ángel Sí. González, el poeta asturiano, decía que la historia de España es como la morcilla, ¿no? Se hace con sangre y se repite. Pues yo creo que es una metáfora que retrata, si extendemos la crítica entre los unos y los otros a la situación actual que hemos vivido y que vamos a vivir en esta fase hasta las elecciones generales, veremos cómo se reproducen estas digamos, actitudes dicotómicas, ¿no? Que señala mucho la metáfora de Unamuno entre los unos y los otros. Aparte de este valor literario que tiene, digo, valor didáctico, quería señalar también que de alguna manera tú reivindicas y redescubres una figura que ha sido muy vapuleada por la historia, precisamente por los unos y por los otros. Desde su propio bando le cayeron prohibiciones y palos de todas clases, no digamos ya desde el banco franquista, ¿no? Que era una especie de ogro, una especie de diablo, una especie de Satanás enviado para deshacer los designios de Dios aquí en la tierra, ¿no? Como fue presentado por la prensa franquista en aquel momento. Precisamente un íntimo amigo que conocía muy bien a Azaña fue Cipriano Rivas Cheriz, su cuñado. La hermana de Cipriano Rivas Cheriz, Dolores, acabó casándose con Azaña, y Azaña creo que le llevaba como 20 años, 25 años. Bien, pues este hombre, Cipriano Rivas Cheriz, era un hombre de teatro. De hecho, fue
decisivo en las aportaciones más modernas que se hicieron en los años 30 en la España por parte de Cipriano y gente como él. Pues este hombre en el año 62 escribió, hacía ya 20 años que estaba muerto su cuñado y fiel amigo, el presidente Azaña, y escribió una biografía magnífica sobre este hombre. ¿Y sabéis cómo se tituló la biografía? Retrato de un desconocido. Y retrata muy bien en ese título precisamente lo que antes decíamos, ¿no? Una persona, un personaje, una figura intelectual de primerísimo orden, porque no solamente fue presidente y fue político y presidente de la Segunda República, sino que fue un hombre de letras fundamentalmente. Fue presidente del Ateneo, escribió novelas, fue Premio Nacional de Literatura, fundó revistas, claro, etcétera. Sí, creo que ya me paro. No, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con el tema de que él mismo lo dice es que a mí se me atribuía todas las barbaridades, ¿no? Él es, el Azaña que yo presento es un hombre desengañado, es un espíritu, ya ha pasado el tiempo, ve las cosas con perspectiva. Y es un hombre, yo lo he puesto como muy vulnerable frente a Unamuno, lo veo resentido, lo veo muy dolido, muy dolido. Mientras que Unamuno hace una pequeña autocrítica. Sí, Unamuno lo pone siempre encantado de haberse conocido. Pero poquito, porque yo, y me perdone, vino a ver uno de los sobrinos nietos, no me dijo nada. Yo la verdad es que sin querer lo he sacado un poquito pedantillo. Sí, un poquito no, vamos. Los 3 primeros párrafos. Un poco chinche, ¿no? Un poco chinche. Hombre, es una persona que no se puede definir. Un periodista me dice, ¿tú tienes algo de Unamuno? Digo, ojalá, ¿no? Bueno, ojalá, en ciertos sitios sí. No, es un tío que es imposible de definir, ¿no? Unamuno no se parece a nada ni a nadie. Como dice, también es una cosa de la obra ficticia. Usted solo puede pertenecer a un partido, el suyo, el PU, el partido unamuniano. Y es verdad que en cualquier sitio siempre se salía, ¿no? Lo que sí quiero decir también que la obra contiene elementos, hombre, está basada en hechos reales. Los diálogos evidentemente son ficticios, nunca ocurrió porque son Unamuno muere en el 36 y Azaña en el 40, ¿no? Las cosas que hablan lógicamente no pudieron vivirlas, ¿no? Pero luego hay parte de discursos y frases y cosas que son reales. Yo lo he trufado todo, he intentado que el lenguaje que yo pongo no se desajuste con el resto, yo creo que más o menos queda la cosa bien, ¿no? Homogénea. Yo quería preguntar a ese respecto, porque yo creo que lo más interesante, vosotros conocéis los años 80, en el año 80, ¿no? Sí. Ambos dos, en Córdoba, ¿no? En Pozo Blanco, en Pozo Blanco. Ese fue el sitio donde cornearon a Paquirri. Exactamente. Además, este hombre estuvo allí. O sea, tú lo viste el día que... Él lo ve todo. Yo estaba en Barrera y estaba a escasos metros de él. Pues mira, ya tenéis otra obra de teatro. Paquirri y Sánchez Mejía se encuentran. Sí. Yo estaba en Granada, pero bueno. Y yo quiero saber cuál es la relación que tenéis dos docentes con el teatro y cómo ha estado ahí siempre como la amante. Os habéis casado con la docencia, que os ha dado de comer, pero cada vez que habéis podido, habéis escapado por la ventana, cual Romeo, a dedicaros al teatro. Bueno, se lo sabe mejor él. Nos conocimos en Pozo Blanco, como acabamos de decir, en el año, creo que fue 83. Fue un flechazo artístico. En septiembre del 83, que llegamos destinados los dos allí. Yo venía de Canarias, de Gran Canaria, y él exactamente no sé de dónde venía. De Granada. De Granada, bien. Y nada más conocernos, recuerdo que el curso siempre comenzaba de la misma forma, la típica, bueno, una comida, ya una vez celebrado el primer claustro, en fin. Yo no sé si aquí ya después no fue así, pero bueno, allí sí. Y coincidimos en la mesa, y uno junto al otro, y empezamos a hablar. Yo soy Enrique, yo soy Juan, yo soy de inglés, yo de literatura, en fin. Me gusta mucho el teatro, dijo, a mí también. Y ya empezamos. Allí ya, de hecho, aquel curso, 83-84, montamos 2 obras. Una fue La zapatera prodigiosa de Lorca, que yo la traía ya trabajada desde Madrid, porque yo empecé en Madrid, luego la seguí en... ¿Pero llegaste a trabajar en la Escuela de Arte Dramático o algún tipo de taller? No, yo estuve estudiando en Salamanca, sí que estuve en algún TEU de la época. Allí, en el TEU de allí. Sí. Y bueno, y de niño había tenido también, en fin, pero
yendo a este momento del encuentro y montamos la zapatera prodigiosa, él hacía de Don Mirlo. Y un anciano venerable. yo era el director de escena, aunque también me parece que hacía un personaje, un cameo. Y al mismo tiempo, ese año, con otro compañero, montó la obra de Tres hombres de copa, en Miura, y él hacía de Don Rosario. También un viejo. Y bueno, ya al año siguiente lo que decidimos fue unir los dos grupos en uno y enfrentarnos al reto de Luces de Bohemia de Valle Inclán, ¿no? Y bueno, y aquello fue el inicio de... Curiosamente estabais eligiendo obras, porque he visto ahí en el... obras que formaban parte también del catálogo docente de las obras recomendadas. Con lo cual el alumno ya sabía de qué iba, eso está muy bien. O sea, que siempre habéis tenido ese foco de que los profes trabajan con los alumnos. Exacto. Yo ¿Y había alumnos también trabajando en el mismo grupo? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, de hecho, el grupo que se formó para montar Luces de Bohemia pues estuvo integrado por un total de, yo creo que llegaron a ser 30 y tantas personas, de las cuales 5 eran profesores. Fue una colaboración muy curiosa, 5 profesores que no nos llevaban mucha diferencia de años con respecto a los alumnos, porque de hecho yo, si se ven en la foto, sois todos muy a mí jóvenes. no se me reconoce, entre otras cosas, porque tengo un montón de pelo, cosa que no tengo ahora, y por supuesto no tengo una cosa frontal. Bien, aparte de eso, bueno, ya montamos la obra, ganamos el premio en Fuentovejuna, en un certamen de teatro juvenil, ya decidimos ponerle el nombre Callejón del Gato al grupo. Él se fue al año siguiente, creo que fue en el año 85, ya en septiembre del 85 tú abandonaste. Pasaron 10 años hasta que nos vimos por casualidad en selectividad. O sea, montamos una obra de teatro y dejamos de vernos otros 10 años. Porque tú te viniste a Málaga a tu destino. Y tú yo seguí en Pozo Blanco con Callejón del Gato montando otras obras, como por ejemplo pues esa Tartufo de Molière, Las criadas de Genet, en fin, Divinas Palabras, en fin, La señorita de Rebeles. Y en el 94 es cuando ya me vine. Y coincidimos en una selectividad, ¿no? Sí, exactamente. Y en el 98 montamos una obra de teatro que ya había traducido. Tú estabas en Gaona, ¿no? Sí, en Gaona. Y tú estabas al Emilio Prado, Emilio que Prado. sí tenía una tradición teatral. Sí. Ya existía allí un grupo aficionado, también un llevaba, compañero. Sí. Y ya en Emilio Prado, a mí me costó trabajo porque estaba el terreno un poco como acotado, ¿verdad? Ya. Me costó un poquillo de trabajo entrar. El teatro es mío. Hablemos de otra cosa. Pero al cabo del tiempo, pues conseguí con un grupo de chicos de un primero de latín, que aquel año yo di hasta latín. Un grupo de chicos de latín, que eran 2 chicos. No, chicos y chicas. No, me refiero a los chicos y chicas. Chicos. Pero había muchos. Eran adultos y tenían más de 18 años. Como Raúl, esta gente entraba por ligar. Sí, allí tenemos uno de los miembros. Como debe ser. Y nada, y entonces leyendo Plauto, los oí muy bien leer y dije, ¿y qué os parece si lo montamos esto como pieza teatral? Y enseguida me dijeron que sí. ¿Qué hiciste? ¿Un anfitrión? Entonces, exacto, hicimos... y entonces, anfitrión, luego ya hicimos también La venganza de la Petra, si no me equivoco, y terminamos con la historia de una escalera de Güero Vallejo. Y entonces al grupo, por no ponerle el mismo nombre de Pozo Blanco, le puse de Los hijos de anfitrión al grupo. Aquello, bueno, terminamos porque los alumnos terminaron por irse y ya el relevo no era... Y yo ya terminé jubilándome y ya, bueno, coincidimos Enrique y yo y dijimos, vamos a retomar. Llevamos 10 años. Vamos a darle de comer a las palomas. ¿Te acuerdas cuando hacíamos teatro? Claro. Esas cosas. Y nos quedamos 2 solos, pero bueno... Llamé a Raúl para que formara parte, se integrara con nosotros y bueno, como ha dicho aquí Miguel Ángel, no sé si ha sido Miguel Ángel, la tercera pata del trípode. Sí. Y que él nos asesora, nos ayuda siempre en cuestiones técnicas. Nunca se pierde el veneno del teatro, ¿no? Mira, yo empecé con 25 años, ahora me toca a mí, ¿no? La batallita. Yo, tendría que hacer un poco de historia. Estando en Granada, yo tendría 12 años, estudiaba en los Salesianos, allí en Granada, y resulta que un día el consejero, el jefe de estudio, dice, va a venir un rapsoda. Digo, no sé qué será eso. Y nos reunió a todos en un salón de actos. Y allí apareció un señor de mediana edad que empezó a hacer unos monólogos
Lo mismo hacía de hombre mayor que de niño. Me impresionó mucho haciendo de niño pequeño, que su padre le pegaba y el hombre ahí de rodillas llorando. Y yo dije, esto lo quiero yo. Pero como era timidísimo, jamás, y padre militar, digo, me hubiera fusilado de oficio, jamás se me hubiera ocurrido. Tan tímido que luego en la facultad jamás, también había un grupo de teatro, yo no asomé por allí, no preguntaba ni en clase, era horrible. A mí el teatro me ha servido para perder un poco la timidez. Pero cuando tenía 25 años en un instituto, falló un actor, eso que pasa como en las películas, falló un actor y dice, ¿por qué no lo haces tú? Lo intenté. Y a partir de los 25 años, no digo seguido, pero casi, yo no he parado, o sea, yo he participado en 30 o 40 montajes. No de protagonista, pero he hecho algo. Y es un veneno total, vamos. A mí me ha gustado siempre más la labor de director, de dirección teatral. Yo no tengo paciencia. De hecho, incluso ya allí en Pozo Blanco yo llegué a tener una asignatura, entonces llamada EATP, que era de teatro, y con esa asignatura con los alumnos hice yo mismo, el guiñol, hicimos de todo, aparte de teatro convencional, teatro propiamente dicho, ¿no? Y bueno, luego ya, pues al venir aquí, pues yo en principio seguí con esa misma... Fue él el que me animó a decir, venga, hombre, pero vamos a... Es que yo estaba harto de hacer monólogos, digo, ahorita alguien. A mí me gustaría que hiciéramos una reflexión, ya que estamos aquí. Es un tema que cada vez que puedo lo saco, porque también vengo en cierta medida del mundo del teatro y la filología, bueno, en todas las medidas. Y también soy hijo de un profesor de literatura que llama a un profesor de teatro y que decide montar con los chavales un grupo de teatro. Hoy, de gente que salió de ese grupo de teatro, tenemos varios premios Goya aquí en Málaga, del Facalbo, Joaquín Núñez, etcétera, etcétera. Todos salieron de esa generación y salieron de la voluntad de un profesor que quiso ir más allá de lo que eran sus atribuciones pedagógicas y las herramientas que se daban. Supongo que si sois de los profesores que habéis amado siempre y habéis vivido en vuestras carnes y habéis comprobado, no solo por lo que os aporta a vosotros, sino lo que aporta a los alumnos que han estado con vosotros, las virtudes no solo pedagógicas, sino formativas, humanas, que tiene el teatro y las capacidades de romper barreras terribles que hay en una época de pubertad, adolescencia, donde uno ni se sabe expresar, ni sabe canalizar sus emociones. Sin embargo, la gente que ha pasado por el teatro se le nota, al menos, que entramos como los raros de las clases, siempre, los que no teníamos espacio, y el teatro... ¿No es frustrante el daros cuenta de pedirle y pedir a los ministerios, a las consejerías, por qué no dotáis y que todo se quede en todos estos posibilismos maravillosos, por otra parte, de profesores que fuera de sus horas lectivas intentan montar cosas porque no está contemplado siquiera ese valor? Demostrado en muchísimos países, por supuesto. Yo lo veo incluso como... en algunos casos, yo diría que incluso en más que algunos, en muchos casos, para alumnos tímidos, alumnos introvertidos, alumnos que tienen problemas de relación, sí. Un anti-bullying, eso que está ocurriendo totalmente. Yo recuerdo que en Pozo Blanco los chicos que luego me daban mejor talla a la hora de actuar en escena, haciendo un personaje como el de Numeriano Galán, la señorita Treveles, o yo recuerdo un chico que era de Pedroche, del pueblo de Pedroche, que hacía de alcalde de aquella aldea gallega en Divinas Palabras. El tío era timidísimo, rarísimo, se metían con él, y el tío luego, una vez que subía a la escena, era increíble, el Diego. Y ya dejaron de meterse con él. Sí, dejaron de meterse con él. Mira el tío. Sí, efectivamente. Oye, quería decir algo, Miguel, ¿no? Sí. No lo dejamos. Yo, oyéndoos, ¿no? Se me estaba ocurriendo pensar qué diferencia hay entre los teatreros, que sois vosotros aficionados, amateurs, ¿no? De hobby, y un profesional. Y entonces se me ha ocurrido lo siguiente, no sé si estaréis de acuerdo. La diferencia entre vosotros como amateurs y los profesionales es que los profesionales cobran, y en cambio vosotros sois unos masoquistas. Porque no solamente no cobráis, sino es que encima os gusta. Hombre, a los profesionales también les gusta. O sea, mira, yo te voy a y eso de que los profesionales cobran es un mito. Es un mito y lo puedo demostrar. Una admiración profunda por todo artista que vive de su arte, sea de literatura, sea de la actuación. Tienen todo mi respeto. En nuestro caso, pues ha sido, como éramos
y somos, bueno, ahora jubilados funcionarios, nos hemos permitido ese hobby, pero vivir de esto es muy duro. Yo no me hubiera atrevido, eso lo puedo asegurar. Nosotros la verdad que estamos sobreviviendo gracias a los certámenes. Bueno, y la a que pensión también. en esos certámenes, pues, tiene dietas, algunos vamos ganando, eso tiene su recompensa. Que os permite comprar un foquito más, más, pagarle, por lo menos pagarle hacer los algo. viajes Claro, y hacer claro, cositas. claro. Que no nos cueste, ya que no ganamos, que no nos Ya que no cueste. nos cueste. Decirle a de maquillaje, mira, ya no vas a tener que ser tú quien Ya, compre ya. las barras de base, ahora te las vamos a comprar No, pero nosotros. estamos muy contentos porque hemos colaborado con los bancos de alimentos de varios sitios, que ha sido una experiencia maravillosa. En Granada, aquí Banco Sol, Salamanca, Salamanca sí, y Huelva, ¿no? Y la verdad que nos han tratado muy bien y mira, quieras que no, haces teatro, la gente se lo pasa bien, es por una buena labor, pues mira, si no ganas dinero tampoco pasa nada, ¿no? Yo no he visto en escena, me he limitado a ver lo que has traído aquí cuando me lo enviaste, pero también puedo decir, con personas que se ha dedicado al teatro un tiempo y que llegó a la conclusión de que no tenía el talento suficiente para hacer perder el tiempo a los demás, básicamente, sí puedo decir que al menos en lo que yo he visto, a veces vuestra actuación es muy comparable a la de gente que tiene ya una trayectoria teatral. Quiero decir, yo habría algunas cosas que te diría de la puesta en escena y diría, pero hombre, esto es como esto, aquí, ya directamente de la obra. Pero eso no lo vamos a decir aquí, eso después con la cerveza lo contaremos. Pero lo que sí no me cabe ninguna duda es en qué medida esto os ha conformado después, es decir, también como docente, porque yo siempre digo, el teatro es bueno no solo para los alumnos, sino también para los docentes. El docente es un señor que está siempre en un escenario, suele estar, a lo mejor vamos a ver teatro ya que rompe la cuarta pared y ya no hay tarima, ya estamos al mismo nivel, pero que está representando un papel, que es el de doctor, profesor o profesor enrollado o vete tú a saber qué y tiene un papel. Mira, es decir, ¿en qué medida eso te ayuda también? Aprendes a proyectar la voz, para empezar. Por ejemplo. Y una cosa muy difícil que es traer la atención. Está demostrado que más de 20 minutos no lo consigues. Ujú. Pues es un reto igual que en el teatro. O sea, cuando vas al teatro, es una comedia, una tragedia, no tienes nada ganado. Si no lo haces bien, la gente ni se ríe. Cuando tiene que reírse, ni se emociona cuando tiene que emocionarse. Yo recuerdo que yo le tenía mucho miedo a ir a los institutos a hacer un monólogo. Hice un monólogo de Benedetti, muy duro, era de un torturador uruguayo, se llamaba Escuchar a Mozart. Y cuando yo llegué allí, al instituto, los chavales y las chavalas pues estaban ahí tonteando en el salón de actos. Los chavales pues haciéndose los gallitos, las otras no sé qué, tirándose cositas. Y yo dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Me empleé a fondo hablando de las torturas que hacía y la gente que yo estaba allí atendiendo. Digo, bueno, pues es un reto personal, ¿no? Y en clase igual, en clase tienes que ganarte al alumno. Y el teatro, hombre, a mí me ayuda mucho el sentido del humor, todo eso me ayuda bastante. No sé si han aprendido inglés, pero por lo menos me han pasado bien. Aquí tengo algunos alumnos que lo pueden decir. Esto nos gustaría bastante, que algunos que lo hayáis conocido, ¿vale? Ya nos puede suspender. Si no suspendía a nadie. De todas formas, yo creo que en esto, como en otras actividades que tenga, no solo la profesional, sino en mi caso, por ejemplo, la pintura o algo que escribo también. Es verdad que los dibujos son acojonantes, son muy buenos los dibujos. Hay que poner amor. Contratado. Yo creo que lo fundamental es que hagas las cosas con amor. Si tú las haces con amor, tiene que salir bien, Hay mucha gente que le echa un amor a las cosas y dice, ¿por qué no lo dejas? O sea, sé un poco menos amoroso. Sí. No sé si me habéis entendido. Yo Sí, amor, por amor supuesto. a la profesión, amor a lo que estás haciendo en cada momento. Oye, aquí hay una cosa que antes has señalado, que es la presencia de Isabel Oyarzábal, que precisamente, al haberla traducido tanto, la utilizas aquí también, Sí, aparece como personaje. no puedo, pero- es decir, tú has hecho ahí una borra estupenda de todo lo que se lo aprovecho. Hay varios guiños y aprovecho esa pregunta. Mira, hay un capítulo de Hambre de Libertad, que lo traduje con Andrés. Andrés y yo, un capítulo dedicado a Unamuno,
Ajá. Isabel Oyarzabal habla de Unamuno. Da a entender que era un poquito machista y tal, pero que le encantaba el personaje. Yo he aprovechado eso para meterlo en la obra y dar a entender que el hombre con respecto a la mujer es un poquito así, pero yo creo que queda bastante simpático. No, está muy bien porque precisamente ahora cuando ves a dos hombres de una época completamente diferente, que evidentemente la lectura que tenemos actual de cómo deben ser las relaciones hombre y mujer, estamos hablando además de autores, ahora que estamos recuperando la memoria de María Lejárraga, de mujeres brillantes que en la mayoría de los casos, en el mejor de los casos se ponían los nombres de sus maridos o se colocaban detrás, que haya una visión que parece la más moderna de todas, entre el lenguaje prosopopéyico de Unamuno. Las opiniones de Isabel Oyarzabal sobre ambos son como las más humanas, ¿no? Mira, otro guiño importante, y aprovecho porque como esto se está grabando, y es que quiero también agradecer, que está también dedicado el libro a él, a un amigo mío de Madrid, Juan Jimeno, que me dio mucha lata durante toda la vida, porque lo conocí en la Complutense, sobre Unamuno y la papiroflexia, la cocotología, todo el día hablando de eso, todo el día. Y claro, llega un momento, Amenábar, cuando hace la película, lo contrata a este amigo mío para que haga de doble de manos de Carrerjalde. O sea, cuando hace las pajaritas, las hace mi amigo, ¿no? Y yo le pedí que me hiciera pajaritas. Y él dice, sí, pero te hago la de Unamuno, tienen que ser esas. Entonces yo saco otras, pero saco también pajaritas de Unamuno, ¿no? Entonces yo desde aquí quiero agradecer porque ha sido un detalle y que además, yo se lo he dicho, digo, es que cuando yo trabajo con las pajaritas ahí en escena, me acuerdo de ti, me acuerdo de todo lo que me habías contado y para mí es muy importante. O sea, yo aprovecho, ya que soy el autor, meter las cosas que me apetecen. Hombre, evidentemente, pero explícame esto, que me he quedado así. Unamuno hacía unas pajaritas que eran copyright Unamuno, que eran diferentes al resto. No sé si, pero que son trabajadas. Que nosotros tenemos la idea de que la pajarita o el barquito, no, la figurita puede ser que una era jirafa. origami de categoría. Hombre, vale. origami total. Es que él desde pequeñito dibujaba, pintaba y hacía, además lo digo en la obra, ¿no? Si me voy a permitir, en la sala tenemos ahora mismo a un nieto de don Miguel de Unamuno. Que tenemos un nieto de Miguel de Unamuno. Un nieto de don Miguel de Unamuno. Bueno, que venga a defender a su abuelo. Que está... Muy buenas, muy buenas. Muy buena. Y el que puede mejor, ¿quién mejor que él para decir si Miguel Ángel, ¿me puede dejar el micro? Lo que quiere decir Juan es que yo me dedico a la cocotología, efectivamente, desde toda mi vida. Y he hecho obras, la verdad, bastante complicadas y las tengo repartidas por toda España. Sí. Agradezco mucho que habléis de Unamuno como cocotólogo, porque yo no escribo, pero pajaritas hago miles de ellas. Como tu abuelo. Y creo que soy mejor cocotólogo que mi abuelo. Que tu abuelo. Han mejorado, ¿no? He dedicado muchas más horas a ello. O sea, lo siento mucho decir esto, pero es la verdad. Yo las tengo aquí en el móvil, naturalmente, pero como el móvil no se puede conectar a esa pantalla, pues ¿qué le vamos a hacer? Se me ha olvidado traer alguna pajarita que sirve como marcapáginas, por ejemplo, que suelo regalarlo mucho cuando hay tema de libros, pero se me ha olvidado. Bueno, ya habrá ocasión. Habrá ocasión, sí. Y una pregunta quería hacerle. Y agradezco mucho los años que lleváis dedicándoselo a mi abuelo. Os empecé viendo en el Gaona, como recordaréis, Sí. que me entusiasmó. Y luego pues he estado pendiente de lo que hacéis y agradezco mucho. Gracias. Ha coincidido todo esto con la obra de Manuel Menchón, con la que yo he colaborado también mucho. Con Menchón he colaborado, he dado alguna conferencia con él aquí en Málaga, en el Cervantes, en varios sitios. Y la de Amenábar, habéis coincidido con ellos y entonces todo esto ha creado un resurgimiento muy importante de Unamuno. Y la verdad es que ahora se oye hablar más de Unamuno que cuando yo era joven. Yo ahora ya soy muy mayor, soy muy octogenario, Sí. pero la verdad es que ahora se habla mucho más de mi abuelo que cuando yo era joven o cuando yo era niño, que realmente, como bien ha escrito Menchón y Gandarias, como bien han escrito, a Unamuno se le pretendió enterrar, pero al final no lo han conseguido. Y gracias a Amenábar, a Menchón y a vosotros y a mucha gente, pues ahora está cada día en un periódico, cada día en una televisión,
y es estupendo. Y naturalmente la amistad o enemistad entre Azaña y Unamuno, pues es un tema que solo vosotros dos lo habéis tratado, y es estupendo que se trate porque se conocieron en el 14 o el 15 en la Guerra de Italia, fueron amigos al principio, cuando no eran todavía nadie, ni uno ni otro, luego se enemistaron en la República porque Unamuno odiaba la violencia y Azaña la permitió. Azaña permitió a Largo Caballero y a otros comunistas que hubiera violencia. Unamuno le condenó. La República condenó a Unamuno. Unamuno se pasó, como habéis comentado, al bando nacional durante unos breves meses y allí vio que había tanta violencia, o quizá mucha más violencia que en la República, y en fin, acabó odiado por unos y por otros, y es estupendo que vosotros recordéis todo lo que hubo de común entre Azaña y Unamuno, dos grandes figuras de aquella época, y que es estupendo que estén saliendo otra vez. Y muchas gracias. Gracias a ti, Ramón. Quería, Ramón, si no te importa, perdona, porque uno no se encuentra, soy periodista, No. y uno no se encuentra todos los días con un nieto de Unamuno. ¿Me escuchas bien, Sí, Ramón? Regular. Pero Regular, bueno. Quería preguntarte, ¿quién te enseñó a hacer pajaritas? Porque evidentemente tu abuelo había muerto cuando tú naciste, claro. Mi padre y mi hermano mayor. Tuve un hermano 4 años mayor que yo, que murió hace ya 6 o 7, mi hermano Miguel de Unamuno, me enseñó sobre todo. También mi padre me enseñó, naturalmente. O sea, todos hemos ido aprendiendo. Yo he enseñado a alguno de mis hijos, al menos uno de mis 4 hijos parece que va a seguir la tradición, y ahora estoy intentándolo con los nietos, pero no estoy teniendo éxito. Pues si quieres hacer un libro, un tratado de cocotología, se lo digo aquí que está el editor, el responsable, pero que yo lo meto en follones, me parece que aquí, Ediciones del Genal, es un sitio estupendo para que no se pierda la tradición unamuniana. Ya os mandaré, tengo el WhatsApp de Juan, naturalmente, ya os mandaré fotografías de mis obras, que son, realmente, no hago una pajarita, hago un grupo grande de pajaritas enmarcadas dentro de una serie de maderas y de, en fin, hago unos tableros importantes de pajaritas y ya se lo enviaré a Juan y él pues te lo enviará a ti, en fin, no te preocupes que te llegará. Pues muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias. Esta pajarita. No. Sí, vamos. No. ¿Alguien más que quiera hacer una opinión? Pregunta, Miguel Ángel Moreta. Este joven. Vamos a ver. Yo pensaba intervenir hace un rato para contradeciros. No te dejamos. Para contradeciros y decir que Unamuno, respetándolo como persona, evidentemente, pero era un personaje atrabiliario, un personaje contradictorio, un personaje difícil. Vamos, me recordaba siempre lo que decía Groucho Marx, ¿no? Yo en un club donde me admitieran, como socio yo no estaría. Yo no estaría, pues Unamuno era igual. Aquí se dice un jodido por culo. Exactamente. Entonces, solamente quería leeros un parrafito indagando de dónde viene la frase entre los unos y los otros, que es una frase evidentemente de Unamuno. He encontrado 2 cartas que fueron de las últimas que escribió en noviembre del 36, y una de ellas a mí me resulta muy significativa porque se la dirigió a su amigo, el periodista del director entonces del Norte de Castilla, Cosío, Francisco de Cosío. Y es muy sintomático porque Francisco de Cosío, durante la dictadura de Primo de Rivera, estuvo confinado en el año 26, si mal no recuerdo, en las Islas Chafarinas. Y en las Islas Chafarinas coincidieron 4 personas en el mismo momento. Jiménez de Asúa, que fue también amigo de Unamuno, que fue ministro y acabó como presidente de la República en el exilio. Era un jurista muy reputado y muy reconocido. Santiago Vila, que era uno de los alumnos predilectos de Unamuno, que fue fusilado en Granada en el 36 y era rector de la Universidad de Granada, arabista,
Otro personaje era un periodista muy surrealista, era exlegionario santanderino, por cierto, Arturo Casanova, y que en los primeros momentos de la guerra civil lo fusilaron, pero lo fusilaron los republicanos, por salir a defender a unos marineros en el puerto de Santander. He dicho 4 personas, ¿no? Santiago Vila, Salvador Vila, Arturo Casanova, Jiménez de Asúa y Cosío. Cosío también por escribir un artículo. Entonces, en el noviembre del 36 le dirige una carta, un amuno, fechada el 27 de noviembre, y le dice, es solamente un párrafo lo que voy a leer, ¿no? Le dice: claro está que aún siendo hoy ya toda la falange algo inmundo, de verdugos demenciados, no comparo lo de aquí, la castellana con la andaluza. Los andaluces, atención, los sensibles, que se tapen los oídos. De parte, lo de Andalucía es algo que pone espanto, de parte de los unos y de los otros. En el fondo es una locura colectiva con cierta base somática, una epilepsia de la doble lepra española, la sífilis y la envidia. Lo de Málaga, Almería, Granada, Sevilla es indecible. Esos degenerados andaluces, con sus bizantinas pasiones de invertidos sifilíticos y de eunucos masturbadores. Y eso se ampara en yugos y flechas, como en hoces y martillos, los unos y los otros. ¡Wow! Que corre el aire. Lo tenía claro, ¿eh? Hombre, no, tenía la boca, más que la boca tenía la pluma ancha, como que decir, directamente. Bueno, pero todo eso, al contrario que de lo que hoy se está haciendo, me parece que es pertinente, ahora mismo que estamos leyendo la historia con esta voluntad de que no nos roce esta nueva sensibilidad, que en donde todo tiene que tener una corrección política, que es la corrección política de hoy, que no sabemos cuál va a ser la de mañana ni la de las décadas siguientes, pero que básicamente se trata de manipular la historia. Así que bienvenido sea intentar dar todas las caras posibles de las personas para saber exactamente qué eran. Y sobre todo, a mí me gustaría, antes que, si nadie quiere hacer ninguna pregunta, que yo os sigo invitando, miro ese córner donde sé que hay antiguos alumnos que pueden hablar y que pueden decir, pero si nadie quiere, yo sí invitaría a continuar, digamos, apoyando todas estas obras teatrales, todas estas obras culturales, que de alguna manera pues siguen siendo la resistencia de esta especie de voluntad de pensamiento único, débil, frágil, de memes de dos gordas en las que nos estamos viendo sometidos. Os pediría ahora mismo un aplauso enormísimo a todos y cada uno de ellos, a Miguel Ángel Moreta, a Juan García de la Cova y al señor que quiso ser un amuno y que lo consigue, y ya le han dado varios premios por ello, don Enrique Girón. Muchísimas gracias.